Bienvenidos a este webinar sobre declaración de renta para extranjeros residentes y no residentes. El día de hoy tendremos un espacio primero en español y otros 15 minuticos en inglés para estos extranjeros que no se sientan muy cómodos con el idioma y prefieran el inglés. Vamos a tener este pequeño espacio al finalizar el evento, así que espero que sea de su agrado. Antes de comenzar, quisiera aprovechar la ocasión para invitarlos a nuestro próximo evento. Tendremos nuestro próximo webinar sobre liderazgo con mentalidad empoderada e ilimitada, creando oportunidades en momento de crisis. Este evento se realizará el próximo miércoles 19 de agosto de 9 a 10 de la mañana y tendremos como conferencista invitada a Carolina Zorrilla. Ella es una reconocida coach ejecutiva y es experta en temas de liderazgo. Ha trabajado con personas alrededor del mundo, así que bienvenidos. Pueden hacer su inscripción por medio de cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar el evento y aprovecho para promocionar nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook como Holland House, Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, en Twitter, Holland House Call, en LinkedIn estamos como Holland House Dutch Colombian Chamber of Commerce y estamos estrenando nuestro canal de YouTube, Holland House Colombia. En este canal de YouTube vamos a encontrar sobre todo los eventos en línea que hemos tenido en estos últimos meses, así que si quieren ir a chismosear y revivir los eventos que hemos tenido, por favor los invitamos a que vayan y escuchen los eventos. Además también tenemos ahí nuestra serie de podcast. Nuestro último episodio es con el señor embajador de Reino de los Países Bajos, así que vayan a escucharlo. Y también tenemos nuestra serie de cultura holandesa, donde podrán conocer un poco más de la cultura holandesa y además conocer un poquito más sobre el idioma. Bueno, no siendo más, vamos a darle inicio a este evento. Le doy la bienvenida a Alejandro Romero. Él es socio fundador de Global Gap, uno de nuestros afiliados que además queremos muchísimo. Alejandro, buenos días y bienvenido a este webinar. Alejandro es contador público de la Universidad Nacional, es capacitador en temas contables, es auditor y revisor fiscal, así que tenemos a un experto aquí en el tema que esperamos poder aprovechar. Antes de dar inicio, Alejandro, contarles a las personas que el día de hoy no vamos a tener el chat abierto para preguntas porque estamos hablando de unos temas un poco específicos, así que lo que vamos a hacer es que vamos a dejar los datos de Alejandro en el chat y en la presentación también lo podrán ver para que le hagan y les envíen las preguntas que tengan directamente. Entonces, bienvenido Alejandro y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Natalia. A ustedes por la invitación. Bueno, entonces vamos a empezar. Para el departamento nuestro de consultoría en impuestos es un gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a tratar algunos tips que son importantes que tengan en cuenta los extranjeros residentes y no residentes en Colombia para hacer una adecuada declaración de renta y por supuesto también un adecuado margen contributivo en el cual se ve expuesto cada uno de ellos, porque tienen dos aspectos diferenciadores para cada uno de ellos. Entonces, hablo de tips porque pues hablar de la renta completa es algo muy grande. Pienso que terminaríamos tomándonos la mañana completa. Voy a comentarles algunas cosas que hemos visto de las experiencias que tenemos nosotros con las declaraciones de renta de los extranjeros y que parece que son, digamos, y que se trajeron porque son los tips que normalmente son los más representativos. Entonces, en este orden de ideas vamos a arrancar. Y vamos a arrancar por la columna vertebral de todo este andamiaje para el tema tributario de los extranjeros. Y básicamente está dado es en la residencia. Entonces, ¿qué sucede con la residencia? La residencia es un aspecto que está formalizado a través del Estatuto Tributario en su artículo 10. Y básicamente nos dice
cuándo podemos llegar a ser residentes fiscales y cuándo no somos residentes fiscales. Entonces, una de las cosas importantes acá es que debe tenerse en cuenta es la permanencia, y esto es uno de los, digamos que, el primer tip que les doy, se habla sobre tipos de permanencia en Colombia. Entonces, la norma habla de permanencia continua o discontinua por más de 183 días calendario, incluyendo el día de entrada y el día de salida, sobre 365 días consecutivos. Entonces uno dice, bueno, esto ya empieza a ser un poco complejo para mí en el tema de presentación y pues la verdad no hay ningún inconveniente. Vamos a hacerlos con una serie de ejercicios o con 2 ejercicios que traje para que les quede más sencillo poder entender el concepto de residencia. Entonces, una vez usted toca piso colombiano, en ese momento empieza a correr el tema de su residencia fiscal. Entonces, para ello vamos a tomar este slide. Este slide nos habla de que en este año, en el año X, puede ser año 2019 para el ejemplo, entró esta persona el 1 de febrero, volvió y salió el 31 de mayo. Entonces, del 1 de febrero al 31 de mayo estuvo 4 meses. Esta persona después volvió en julio y se quedó hasta el 31 de diciembre. Contados de julio a diciembre, conmuta 6 meses y por lo tanto estos 6 meses más estos 4 meses nos dan 10 meses y por lo tanto exceden los 183 días. Este es el caso de un residente, de un extranjero que es residente en el mismo año fiscal, porque fíjense ustedes que pasado los 365 días del 1 de febrero al 31 de enero, él cumplió con el concepto de 183 días de permanencia en Colombia. Entonces, para esta persona, digamos que el ejemplo es muy sencillo. Vamos a volverlo un poco más complejo en el siguiente slide, pero lo que quiero dejar en claro es que siempre se conmutan son los tiempos de permanencia en Colombia. Entonces, aquí son 4 y aquí son 6, por lo tanto son 10 meses. Otro caso que de pronto puede ser más interesante es este, que conmuta 2 años. En el año 1, este extranjero entró a Colombia el 1 de octubre y sale hasta el año siguiente, el 31 de enero. Pero vuelve y entra al país en el siguiente año, X+1, vamos a colocarlo para que quede más fácil, entra en junio y se va el 15 de agosto. Entonces yo debo hacer un análisis, es qué pasó en mis 365 días desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, porque aquí están los 365 días. Y analizo el concepto de mis entradas y mis salidas y mi permanencia en Colombia. Entonces, lo que quiere decir esto es que en octubre entró y salió hasta enero. ¿Esto qué quiere decir? Que duró 4 meses. 4 meses, en este caso 3 meses del año X, ¿cierto? Y en el año X+1, o el año siguiente, vamos a ponerle que esto sea 2018 y este sea 2019. Entonces, esta persona entró en octubre y salió el 31 de enero del año 2019. Entonces, para efectos fiscales del año 2018, esta persona, como solamente estuvo 4 meses en el país, pues es no residente fiscal, solamente para el efecto del año 2018. Pero si yo reviso conjuntamente con el año 2019, esta persona volvió a entrar al país en junio y volvió a salir el 15 de agosto. Lo que quiere decir es que esta persona, estos 4 meses más estos 2.5 meses, nos dan 6.5 meses que superan los 183 días. Y por superar los 183 días ya se convierte en residente fiscal. ¿Pero en qué año? En el año en que cumplió los 183. Entonces, fíjense que para este slide, en el año 2018, este era no residente y para el año 2019 ya es residente fiscal.
Y esto tiene una gran connotación y una gran importancia, porque las diferencias entre el tributo y los pagos de impuestos se ven bastante diferenciadores. Genera unas tasas impositivas totalmente diferentes y unos aspectos en temas, por ejemplo, laborales como la retención en la fuente, que ya vamos a mirar ese tema. También un tip que les quiero dar en ese sentido, pues genera unas diferencias con respecto a un nacional que le hacen una retención en la fuente común y corriente. Entonces ya podemos ver cuándo es residente fiscal en el año siguiente, que en el año siguiente, en este caso 2019, sería residente fiscal, para el año 2018 sería un no residente. Bueno, ¿cuál es nuestra recomendación? Y esta sí es realmente, debería ser, el deber ser es llevar este tipo de control. El deber ser, o bien sea a través de las personas directamente ustedes, extranjeros, o bien sea a través de la parte administrativa que les lleva todos sus controles, como secretarias, asistentes, yo qué sé, en el cual les permita generar a través de lo que el movimiento de su pasaporte. Su pasaporte básicamente es el que nos dice todo. Hay unas entradas y hay unas salidas. Y esas entradas y salidas, este es un caso de un cliente nuestro, en el cual nosotros le llevamos el control para cada una de las entradas y salidas. Es una persona que no está todo el tiempo acá, se mueve mucho, como se pueden dar cuenta. Entonces, lo que hace es que dentro del año, de los primeros 365 días, yo analizo qué sucede con esta persona. Y si ustedes se dan cuenta, para el cierre del año 2018, esta persona ya llevaba 171 días. Y por no llevar 183 días, pues para el año 2018 se consideraba como no residente, llevando una serie de condiciones especiales que ya vamos a mirarlas, pero en el año 2019 prácticamente estuvo todo el año y pues por lo tanto ya sobrepasa los 183 días de estadía o de permanencia en Colombia y por lo tanto ya para el año 2019 es residente. Entonces esta es una importante recomendación, por favor llévenlo. Sabemos que en muchas ocasiones ya no es necesario timbrar el pasaporte, que existen unos mecanismos para entrada al país, inclusive de salida también al país, con otro tipo de formas de reconocimiento. Es importante que ustedes entonces tomen nota de eso porque, pues, para poder llevar un control adecuado. Entonces, el resumen de este cuadro lo que quiere decir es que no es residente en el año 2018, se convierte en residente fiscal en el año 2019 y por el hecho de ser residente fiscal ya puede empezarse a darle el mismo tratamiento de un nacional en temas de retención a la fuente por salarios. Entonces, clave porque si se dan cuenta, y pues creo que les ha tocado a ustedes en algunas ocasiones, recién entrados a Colombia, que les hacen una retención supremamente alta sobre el ingreso bruto que ustedes reciben. Ese tipo de tratamientos es porque se asimilan ustedes a no residentes y no es que dejen de ser no asalariados, siguen siendo asalariados, pero la connotación fiscal los lleva a que se deba tener en cuenta como un no residente y por lo tanto con un tratamiento especial en retención en la fuente. ¿Por qué decidimos, digamos que suspender el chat? Porque esto ya nos ha pasado en algunas ocasiones y es que en muchas ocasiones cuando un residente, un extranjero más bien, residente o no residente, tiene algunas inquietudes, pues no le gusta que se manejen de manera abierta. Es muy confidencial la información y en algunas ocasiones pues piden que esto se maneje de esta manera. Entonces, lo que nos comentaba Natalia en un principio era que cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de pregunta que se hagan, siempre van a ver aquí en la parte de abajo inferior izquierda mi correo electrónico y ahí podrán dirigir algunas sus inquietudes que tengan con respecto a la charla que tengamos. Bien, entonces haciendo esa aclaración del por qué el chat no está vigente, quería también comentarles que el tipo de tributación de los no residentes y residentes es diferente, como les mencioné en un principio. Los residentes fiscales tributan por rentas y patrimonio mundial.
sea, por todo lo que tengan fuera de Colombia y en Colombia. Al haber cumplido los 183 días, se ve inmerso en este tipo de responsabilidades. A diferencia de los no residentes, que los no residentes solamente tributan por los ingresos recibidos y patrimonio establecido aquí en Colombia, única y exclusivamente por lo que hay aquí en Colombia. Entonces hay una gran diferencia. Y ya vamos a ver cómo se empalma cuando deja de ser de no residente a residente, porque hay unas connotaciones importantes que la DIAN es muy juiciosa en llamar la atención en ese sentido. Bien, vamos a empezar a ver las diferencias en tarifas. Dice que la tarifa para los extranjeros no residentes, y si ustedes se están dando cuenta, siempre van a encontrar el marco normativo. El marco normativo nos permite a nosotros establecer de dónde sale la fuente de la información. Entonces, es básicamente para que ustedes tengan un acervo aprobatorio de lo que se está mencionando acá. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que es del 35%. Entonces, si usted no es residente, deberá liquidar una tasa impositiva del 35%. Pero existen unas alternativas para que ese 35% que debería pagar no lo pague, inclusive no declare. ¿Y cuál es esa alternativa? La alternativa es que todos sus ingresos, y aquí se empieza a complicar un poco la situación, pero es importante tenerlo presente y es una de las grandes recomendaciones que nosotros les damos a los extranjeros que recién llegan al país, tener en cuenta este foco de este numeral 2 del 592. ¿Por qué? Porque si ustedes reciben ingresos y esos ingresos son base de retención establecidas de acuerdo a los artículos que van, de acuerdo a unos conceptos que ya les voy a mostrar, se entiende por presentada y no declaran, no tienen que tener, no tienen la obligación de declarar, presentar la declaración, sino que la misma retención que le practicaron hace las veces de la presentación de la declaración. Pero siempre y cuando la totalidad, ojo, totalidad de sus ingresos estén inmersos en estos conceptos que ya los vamos a ver. Y una cosa importante, y que es yo considero que no es una buena práctica, que en este sentido un gross up del salario sería una alternativa adecuada, porque dice, y dicha retención en la fuente se les hubiese practicado. En muchas ocasiones ustedes ponen en sus contratos acuerdos que las retenciones practicadas en Colombia las asumirá la compañía. El hecho de que diga eso, pues quiere decir que a ustedes realmente no le practicaron ninguna retención. Y al no habérsele practicado la retención, a pesar de que pagaron el 20% de esos impuestos aquí en Colombia, deberá presentar y declarar, su renta como no residente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque si bien es cierto, las condiciones y límites no están dadas para la presentación en el patrimonio, con respecto a los ingresos, sí hay que tener cuidado. Si su totalidad de los ingresos, vuelvo y repito, fueron retenidos de acuerdo a los porcentajes que vamos a ver, en ese caso usted no está obligado a declarar. Pero si alguno de esos conceptos no le hicieron o no le practicaron la retención que aparece más adelante, pues ustedes van a tener que desafortunadamente declarar y pagar una tarifa del 35% cuando no son residentes. ¿Cuáles son? Miren, habla de intereses, habla del 20%, comisiones del 20%, honorarios, regalías, arrendamientos y mire, compensaciones por servicios personales, que este es el que se asimila a asalariados y por eso es que a ustedes les aplican cuando no son residentes el 20%. Propiedad industrial el 20%, prestación de servicios el 20%, beneficios y regalías 20%, profesores extranjeros tiene una connotación especial del 7% y administración o dirección el 33%. Entonces aquí vienen algunos apartes que me parece importante que ustedes tengan presente.
Supongan ustedes que compraron un inmueble aquí en Colombia, recién llegados, porque les gustó el sitio donde se iban a vivir, pero por X o Y circunstancias los trasladaron para otra ciudad de Colombia. Entonces debe vender ese inmueble. El hecho de vender ese inmueble, siendo no residente, pues implica de que le hagan una retención diferente a estas, porque en la notaría le van a hacer una retención diferente a esta. Esto lo que conlleva es que usted ya está obligado a declarar, precisamente porque ese tipo de retenciones no están cobijadas acá. Si usted, por ejemplo, fue inquieto y compró no sé, un vehículo para hacer de transporte, y este vehículo lo pone al servicio de un colegio, una institución, y le aplican una retención diferente a las retenciones que están establecidas acá, que podrían hacerle el 3.5, pues seguramente ya está obligado a declarar porque no está sujeto a estos porcentajes que están establecidos acá. Y debería entonces uno decirle a ellos, por favor, practíqueme el 20% de retención por servicios, porque yo soy un no residente. Uno debería estar haciendo ese tipo de comentarios a quien le va a prestar el servicio. Y uno de los que más me llama la atención y que normalmente los obliga siempre a declarar son los rendimientos financieros. ¿Por qué? Porque uno recibe su salario y recibe su salario en una cuenta de ahorros eh, o, o en una cuenta corriente, y uno lo que hace es trasladar ese dinero a una fiducia o algo que le rente algo de dinero, y pues por lo tanto ese rendimiento que ustedes reciben está sujeto a unas condiciones diferentes del 20%. Entonces seguramente le están haciendo retenciones del 7, del 3.5, dependiendo de qué debería hacer uno y cuál es la recomendación nuevamente que damos a las personas recién llegadas a Colombia, es que se acerquen a la entidad bancaria y les mencionen que ustedes por los primeros 183 días son no residentes y que necesitan que los rendimientos financieros que les generan sus cuentas les estén aplicando la retención de no residentes, o sea, el 20%. Entonces reciben salario, ese salario le practica la retención efectiva, ustedes cogen ese dinero, lo pasan a una cuenta que les genera algo de rendimientos, le practican el 20% y no están obligados ya a declarar, porque el total de sus ingresos, supongamos que este es el único ejemplo de esta persona que es un asalariado y no tiene más, digamos que actividades económicas, lo que hace es que esta persona esté inmersa en la condición de cumplimiento del 592. Entonces lo que hace es que, como todos mis ingresos fueron retenidos de acuerdo a los establecidos en este artículo, en los artículos del 408 al 411, pues lo que hace es que yo no esté obligado a declarar. Entonces es muy interesante porque bajamos la tarifa del 35, la bajamos al 20. Entonces, pero esto hay que tener una planeación adecuada desde el momento en que llegan. Importantísimo esto, y espero que les haya servido este tip. Este tip es realmente valioso porque se puede uno evitar la presentación de la declaración de renta y se asume que el pago que ustedes hicieron del 20% o el porcentaje que haya lugar que esté incluido en esta tabla, pues los exonera de presentar su declaración de renta. Entonces ya vimos el tema de los no residentes. Ahora miremos el tema de los residentes. Y el tema de los residentes, se cobija la misma condición de los nacionales. Entonces, una vez pasados los 183 días, tienen las mismas condiciones, las mismas obligaciones, los mismos derechos en temas de retenciones y demás que un nacional. Entonces, aquí les traigo, a propósito del día de hoy, estamos empezando, hoy empieza a vencerse las declaraciones en el portal de las obligaciones de plazos que tenemos para la presentación, y creo que vamos hasta el octubre 21. Entonces, desde hoy hay que mirar muy seriamente eso. Hasta el 31 de octubre, hasta el 21 de octubre, están las condiciones de acuerdo a los últimos 2 números finales de su NIT.
Ojo, debe ser un hito, que ya vamos a entrar a mirar un poco el tema porque también ahí hay una complejidad en ese sentido. Y que pareciera que es sencillo, pero no, todo en tema de impuestos genera un análisis diferente. Entonces, para los residentes extranjeros, pues si su patrimonio es superior a 154 millones, si sus ingresos brutos superan 47 millones 978, si sus compras y consumos de cualquier tipo de tarjeta superan 47 millones, o el valor acumulado de sus consignaciones bancarias suma 47 millones, o es responsable del impuesto a las ventas, está obligado a declarar. Entonces, deben tener mucho cuidado con aspectos tales como compras. Yo me compré un carro y ese carro me costó 50 millones de pesos y no hice nada más en el año, pues ya está obligado a declarar precisamente por el efecto de la compra. Así no lo haya hecho con tarjeta de crédito, así lo haya hecho girando un cheque o haciendo una transferencia bancaria. El hecho de que ya haya realizado una compra o que sus compras superen los 47 millones lo obliga a usted a declarar. Eh, en este sentido, también me parece importante mencionar que cuando yo tengo una tarjeta de crédito amparada con mi esposa o mis hijos, que normalmente esto, pues los extranjeros tienen esa condición, a mí me empieza a conmutar el tema de consumos, es en mi declaración, no en las declaraciones de ellas, porque precisamente están amparadas por mí. Entonces hay que tener mucho cuidado de que haya una diferenciación clara en el responsable ante las entidades financieras y quien van a reportar ante las entidades financieras. Porque si soy yo el que me va a, si soy yo el que me va, al que van a reportar, pues estoy obligado a declarar. Pero si quien reportan es a mi señora o a mis hijos, que en este caso pues podría darse mediante una serie de condiciones con el banco, pues muy seguramente en cabeza de ellos va a quedar y mi responsabilidad son solamente los consumos propios. Uno de los temas que siempre yo menciono y es que para el tema de impuestos los amigos debe dejarlos a un lado. ¿Y por qué hago este comentario? Porque desafortunadamente en algunas ocasiones dice, oiga, présteme su cuenta bancaria para recibir este dinero porque pues de alguna manera no puedo recibirlo en mi banco, tengo algunos inconvenientes, etcétera, etcétera. Pues si ustedes ya estaban obligados de por sí con los 47 millones de pesos, pues ya están obligados a declarar. El problema es cómo usted soporta esa consignación. Entonces se vuelve un poco más gravoso el tema y mi recomendación es que solamente intenten de consignar lo que es meramente de ustedes o propio de ustedes. Porque pues entrar a darle una explicación a la DIAN, claro que se pueden dar, no hay ningún inconveniente que se puedan dar, pero evitar este tipo de conversaciones con la DIAN es algo importante. Entonces, pues al respecto quería comentarles eso. Bien, hablemos de las tarifas. Mire que para los nacionales, hasta el año 2018 teníamos una tarifa del 33. El año 2019, con la entrada de la ley 1943, pues lo que hizo fue extender las líneas de tarifas marginales para salarios considerados como altos o muy altos, porque estamos hablando de salarios de hasta 1.062 millones de pesos que se reciban en el año, pues tributarán el 39%. Y así sucesivamente, por ejemplo, este de 18.000 es 650 millones y así lo que buscó fue generar una tarifa diferenciadora para los salarios altos porque a mayor salario, mayor pago de tributo debe darse. Esto es un tema que ya está de boga y es que el gobierno está ajustando, digamos que las tarifas a lo que básicamente lo que la OCDE busca a través de su regulación. Y es que quien deba tributar sea la persona natural y no quien debe tributar sea, o tributar menos, más bien, debe ser la compañía. Entonces, en ese orden de ideas nos estamos ajustando cada vez más. Y si ustedes me preguntan cómo podemos hacer hoy en día una planeación tributaria, pues cada vez es más complejo porque debido a todos esos cambios que genera pues, el tema tributario, y ahorita en el siguiente slide les comento qué va a suceder, pues, o qué viene, qué se está pensando que va a suceder con el tema de las personas naturales, pues seguramente hacer planeación se vuelve un trabajo un poco más arduo.
Entonces, para las personas de la cédula general, que son las rentas de trabajo, más las de capital, más las no laborales, se conmutan todas y el componente se tiene en cuenta sobre estas tarifas. Para los dividendos, en el año 2019, vemos que pueden llegar hasta las 300 UETs, que son como 10 millones algo, no pagan impuestos y de ahí en adelante pagan lo que hayan ustedes recibido por dividendos el 15%. Y estas cédulas se presentan de manera independiente. No los quiero confundir con el tema de cédulas porque, vuelvo y les digo, este no es una charla que nos explique detalladamente o decantadamente la renta. Yo lo que quiero es mostrarles a ustedes algunos tips que son necesarios que ustedes tengan presentes porque algunos de ustedes les pueden aplicar en su totalidad, algo otros no, pues, pero la idea es que se puedan llevar a una charla con algo de tips interesantes y que puedan de pronto, cuando les vayan a hacer su declaración de renta, decirle, venga, pero yo escuché esto, revisémoslo de una manera diferente, porque hacer una declaración de renta de un extranjero residente fiscal conlleva más trabajo y realmente no es tan sencillo como a veces se piensa que se puede ser o puede ser. Pero bueno, este no es el tema. Quiero comentarles que para el componente inflacionario de los rendimientos financieros del año 2019, el 100% paga impuestos. Esto para el año 2020 vuelve y cambia, pero desafortunadamente la ley 1943 eliminó algunos artículos que eran importantes con respecto al componente inflacionario y esos rendimientos financieros van a pagar al 100% impuestos. Para el año 2020 esto vuelve y se deja a través de lo que la ley 1819 tenía o anteriores, que tenía un componente inflacionario que no generaba ingresos de renta ni de ganancia ocasional, entonces no pagaba para el año 2019, no 2018, no, 2020, no 2019, no paga impuestos. ¿Listo? Entonces, dividendos para el año 20, fíjense que ya baja al 10%, pero a donde me quiero enfocar es básicamente en un posible cambio que se viene a través de un proyecto de ley que fue radicado el 22 de julio en el Senado. No sé si algunos de ustedes han visto de pronto algunos comentarios que yo hago en LinkedIn con respecto a esto, pero me parece importante que tengan presente que la tarifa marginal que puede llegar a ser es hasta el 55%. Entonces ya nos estamos empezando a, digamos que, a comportar en temas de tasas marginales de acuerdo a los países de la OCDE, que normalmente algunos de ellos rondan por el 50. Y lo que se está buscando acá es que las personas con mayores beneficios o mayor concentración de poder o de riqueza, pues puedan generar mayores pagos. Pero esto ya es en caso de 90.000 UETs, que son casos muy excepcionales de algunas personas en el país. Pero la intención es que, si ustedes se dan cuenta, aquí ya empieza a generarse un rango marginal mucho más alto. Y seguramente esto va a llegar a suceder, pero no sé si en el Senado, cuando se empiece a mirar este tema más detalladamente, pues esto pueda generar cambios, que seguramente lo va a suceder. Pero esta es como la presentación inicial y pues nada, quiero comentarles es que, si bien es cierto, hemos venido aumentando en el año 2019, para el año 2020, pues para el año 2021, perdón, porque esto regiría para el año 2021. Estas personas pues tendrían que pagar más tributo. Una cosa importante, y ténganlo presente, por favor, este es un tip que yo siempre recomiendo, y es que una vez ustedes pasan de no residentes a residentes, como tienen que involucrar todas las rentas y patrimonio a nivel mundial, ustedes traían, supongamos que aquí en Colombia no tienen nada, pues ustedes tenían cero o a lo sumo su cuenta de ahorros y unas deudas, que normalmente eso es así. Tenían, voy a suponer, 10 millones de pesos al finalizar el año, pero ustedes tienen una residencia afuera,
que les costó $240.000, tienen sus vehículos, tienen unas acciones, y cuando usted no es residente, pues no los tributa, no los declara, no los manifiesta. Pero una vez se convierte en residente, usted debe manifestar todas las rentas que tiene a nivel mundial. Y este es el momento más importante y les recomiendo que por favor lo tengan presente, porque en este momento es donde usted consolida que toda la información patrimonial quede inmersa dentro de la declaración. Ustedes me dirán, sí, pero es que el tema del impuesto al patrimonio genera pues, cierto tipo de análisis adicionales. Yo entiendo esa situación, pero si ustedes se están dando cuenta, hoy en día compartimos cada vez más y más información con más países. Inclusive ya entró Panamá a ser uno de los informadores o vamos a generar una información de doble vía. Ellos nos van a entregar una información y nosotros otra sobre patrimonio que tengan los residentes colombianos o nacionales aquí en Colombia. Entonces es algo muy importante que ustedes deben tener presente, porque pues, un tema de diferencias en el patrimonio pues, genera una serie de inconvenientes de índole económica. Entonces, ténganlo presente que es el mejor momento para poderlo hacer. Y como usted era no residente y pasa a ser residente, pues lo que dice la norma es que se entenderá ese aumento como causas justificadas. Entonces, no hay un problema en incluir todo su patrimonio. Creo que para las personas que no son residentes y van a convertirse en residentes, les sugiero mucho cuidado de análisis en este aspecto. Y estos son los temas de planeación tributaria que pues, normalmente son importantes hacer. Bien, otro tema que me parece súper interesante y que tenemos algunos clientes que reciben salario afuera, compensación de trabajo, honorarios, quieran lo llamar afuera, pero reciben también salario aquí adentro. Entonces la suma de los dos les da el gran salario que fue el acordado a nivel corporativo. Pero supongamos que lo reciben en euros. Entonces hay un efecto que yo no puedo convertir el euro directamente al peso colombiano. Hay una normatividad específica que me dice, oiga, usted debe convertir el euro, siempre traspasarlo al dólar de los Estados Unidos y de los Estados y la TRM que rija para el dólar en el momento de la conversión a peso colombiano. Entonces esta es claramente una gran diferencia en lo que yo siempre he visto, y es que normalmente cogen el euro y lo pasan a peso colombiano. La diferencia no es material, pero puede generarles una corrección a su declaración. Por esas diferencias pequeñas puede generarles, no sé, dependiendo de sus ingresos, puede generarles una variación y esa variación pues tiene que ser justificada. Entonces el mejor tratamiento que les recomiendo por favor es que si ustedes reciben dinero afuera, ese dinero lo conviertan a dólar estadounidense o de los Estados Unidos y lo pasen a peso colombiano. Otro aspecto que me parece que hemos visto cuando recibimos rentas de extranjeros que ya vienen realizándola en años anteriores, hemos visto que todos los años actualizan la TRM con la que se debe declarar patrimonialmente los bienes. Entonces, esto ya no es así. A partir del 1 de enero del año 2017, se debe de generar el reconocimiento a través del valor inicialmente reportado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una casa que reporté por $283.000 a la TRM de 2017, esa no debería nunca cambiar. ¿Por qué? Porque no se están actualizando o no se están moviendo reconocimientos diferentes a valoraciones a través de la TRM. Y lo mismo sucede para los pasivos en moneda extranjera. Entonces yo siempre debería tener en mi declaración la casa por el mismo valor. Diferente es tener una TRM del 2017 a cómo vamos a terminar este año, que seguramente estaba revisando y estamos en
en 3.770. Entonces, estamos hablando de 2.200 a 3.770, pues esto sería incorrecto coger este valor de la casa y actualizarla con la TRM del cierre. Entonces, les pido que tengan presente que solamente se mueven en la medida en que se muevan sus activos. El tema se vuelve más complejo con un banco, por ejemplo, en el exterior, pero para eso ahí hay unas técnicas que nosotros hemos establecido para poder hallar ese valor del reconocimiento inicial. Bien. Algo que siempre llama la atención y que siempre pues, es una pregunta obligada. Oiga, ¿qué pasa con los impuestos que yo pago afuera? Si yo estoy tributando acá, ya me descuentan y ustedes también me descuentan acá, ¿yo puedo generar un crédito en esos impuestos? Y la respuesta es sí, sí se pueden aplicar esos créditos, dependiendo de que la misma condición aplique para el concepto que se tiene, tanto en Colombia como en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí, por ejemplo, en la Unión Europea me hacen una retención en la fuente de salarios del 50%, y yo vengo acá a través del 383 y mi tarifa efectiva es del 19%, pues voy a encontrar que la diferencia entre 50 y 19 pues no puede ser compensada. Lo que dice la norma es, oiga, si su tarifa de tributación es del 19% y tiene el 50%, pues bájela al 19% de manera de que pueda tomar hasta el 19% de lo que pagó afuera. O sea, que las mismas condiciones que rigen afuera, que rigen en Colombia, las pueda tomar como opción para su tax credit aquí en Colombia. Entonces, bien interesante porque debo tener presente qué tasa de tributación tengo afuera y bajarla hasta la tasa de tributación que tengo aquí. O puede ser que mi tasa de tributación afuera sea del 12% y aquí esté pagando el 20%, entonces me puedo tomar todo el tax rate, pero teniendo en cuenta unas limitantes también adicionales a esto que no puede sobrepasar el impuesto neto de renta. Entonces, sí hay posibilidades con el tax credit de aplicar. Bien. Miren, este artículo del Estatuto Tributario, que es el artículo 6, me parece que es de la mayor importancia. Y esto ocurre, y se los voy a poner con un ejemplo. A veces estos ejemplos permiten entender mejor la norma. Soy un residente que me vine y me enamoré de Colombia, y me enamoré también de una colombiana o de un colombiano, para hacer el caso de una extranjera, y me quedé en Colombia. Pero me vine con toda esa ilusión del mundo de hacer una nueva vida acá. Sobrepasé los 183 días, pero no he podido conseguir empleo. Entonces me ha tocado pues, vivir de algunas cosas diferentes y por lo tanto pues ya soy residente, pero no recibo ingresos por la voluntad o por el amor profesado por mi novia, etcétera, etcétera, por mi novio, me ha tenido aquí juiciosamente ayudándome para que en algún momento que pueda despegar, lo pueda hacer en compañía de ella. Este es un caso de la vida real. Resulta que esta persona consiguió empleo y consiguió empleo con un buen empleo como asalariado en el mes de noviembre. Entonces, noviembre y diciembre recibió 20 millones de pesos. Cada mes recibió 20 millones de pesos. Pero si ustedes se dan cuenta, mis ingresos no superan los 47 millones de pesos. Entonces, no estoy obligado a declarar. Pero si ustedes van y miran cuál es la retención en la fuente que le aplican a una persona por 20 millones de pesos, es una cifra pues, importante, material. Entonces, lo que dice la norma es que yo puedo declarar voluntariamente el impuesto de renta. Los que no estén obligados a presentarla, pero la presentan,
produce efectos legales completos, o sea que yo puedo tener la posibilidad de que esa retención que me practicaron entre noviembre y diciembre me la puedan devolver, o la pueda tomar como un tax credit para el siguiente año, el siguiente año. Entonces, no necesariamente uno debe invitar a que no presenten declaraciones o que no se declaren. Al contrario, en algunas ocasiones es supremamente importante invitarlos a que declaren voluntariamente, así no estén en la obligación de hacerlo, porque pues esas retenciones en la fuente que les fueron practicadas seguramente se les pueden retomar. Entonces, esto es otro tip que me parece supremamente interesante que ustedes tengan presente. Una cosa conecta con la otra. Si yo soy un extranjero, seguramente tengo activos en el exterior. Y los activos en el exterior, al igual que la declaración, se presentan en el mismo momento y es obligación presentarla si yo tengo activos afuera, de cualquier naturaleza de tipos de activos. Lo que pasa es que si yo supero 3.580 VTs, yo estoy obligado a desagregar cada uno de los ítems de esos activos que tengo afuera, colocando en dónde los tengo, qué ítem es y el valor. Pero si no supera esos 3.580, pues yo los puedo mandar agrupadamente. Entonces, esto conecta con lo que les decía anteriormente, que es muy buena oportunidad que los no residentes, cuando se vuelven residentes, incluyan dentro de su declaración, su primera declaración como residentes, incluyan toda la información para que después no haya cruces de información que pues vean que definitivamente se les olvidó incluir algo en su declaración. Un aspecto importante y es que es para la renta que el 2020, nosotros hubo un cambio y es que se deberán declarar si, hacer la declaración de activos en el exterior, si esos activos superan 2.000 VTs, o sea, si son superiores a 71 millones de pesos. Entonces, ahí les voy dando también tips del próximo año con lo de este año. Bien, alguien yo creo que tuvo la tristeza de no poder estar en su país de residencia por efectos del COVID y obligadamente le tocó quedarse en Colombia. Y alguien le preguntó a la Diana, oiga, ¿qué pasa con mi efecto de residencia? Y con mi efecto de residencia, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que yo debo tener en cuenta que si es un evento de fuerza mayor o caso fortuito y que no haya realizado actividades económicas en Colombia, ojo, podría no estar obligado a no declarar. Pero si yo tengo convenios de doble tributación con algún país, los convenios de doble imposición, para evitar la doble imposición con algún país, por ejemplo Chile, yo podría entrar a dirimir esas reglas de desempate, no a través de este concepto, sino las reglas de desempate que me dan a mí la fortaleza para decir que termino siendo residente en Chile, como última alternativa, cuando generan estos eventos de fuerza mayor a caso fortuito. Para los que no, los extranjeros que están en Colombia, que no han podido viajar y pueden argumentar esos eventos de fuerza mayor en caso fortuito, aquí les dejo el concepto de la DIAN en el cual pues, se habla de esa situación. Entonces, es probable que ustedes no tengan que declarar, pero siempre y cuando, vuelvo y digo, justifiquen que no han tenido relaciones o actividades económicas, actividades comerciales o actividades económicas en Colombia. Es importantísimo eso. Un cambio sustancial para el año 2019, ya se los comenté, es que el componente inflacionario de los rendimientos financieros para el año 2019 tributan al 100 y para el año 2020 vuelve a tener la misma figura de los años anteriores. Entonces, preparémonos porque vamos a tener que pagar un poco más de impuestos precisamente por esos rendimientos. Ahora bien, un extranjero que solamente viva de arrendamiento, de rendimientos financieros, por ejemplo, le va a dar durísimo porque anteriormente tenía entre el 60 y el 70% del componente inflacionario de esa parte no declaraba renta. Hoy en día tiene que pagar el 100, pero
si volvemos y lo conectamos para el año 2020, para el año 2020 seguramente ustedes van a volver a tener esa misma oportunidad de tomar ese componente inflacionario como ingreso no constitutivo de renta, o sea, que no pague impuestos, como para no confundirlos. Bien, vamos a entrar en la última parte que me parece que es importante que ustedes naveguen, que en algunas ocasiones quien navega es quien nos lleva a nosotros nuestra cuenta, como nosotros como representantes legales en algunas ocasiones pues dejamos que todo lo haga un tercero, pero es importante saber qué hay dentro del portal que es materia sustancial para la declaración de renta. Entonces, existe algo que ustedes han oído nombrar, y para los que no lo han oído nombrar, es la información exógena que todas las compañías envían a la DIAN respecto de los ingresos y costos que han tenido con personas naturales o compañías en el país. Lo que hace esto es construir básicamente una declaración sombra, una declaración a través de mis ingresos o de mis costos, porque si para mí fue ingreso, para el otro fue costo, y si para mí fue costo, pues seguramente para el otro es ingreso. Entonces, esta información, la que nos reportan a cada uno de nosotros aquí en Colombia, la encuentran en este apartado que se llama consultar información exógena. Yo aquí traje un resumen de una persona X, tiene una cédula de extranjería, y aquí quiero hacer una mención importante, y es que la cédula de extranjería es un número diferente, eso ha venido cambiando, para que por favor lo revisen al NIT. Ustedes se rigen para la presentación de sus declaraciones de impuestos a través de los dos últimos números de su NIT, no los dos últimos números de su cédula de extranjería. Entonces, esta es la información que reportan y en algunas ocasiones, pues no reportan todo. Esta persona, por ejemplo, es empleado y no se ve sino solamente el movimiento de las cuentas de ahorro, de cartera colectiva, tiene algunos rendimientos, etcétera, etcétera. Pero es importante también mencionar que la DIAN sí deja una cápita importante y dice que no, o sea, la información exógena tributaria no es imprescindible y en ningún caso reemplaza la información de su realidad económica. Entonces, no debemos sino tener presente de quién nos está reportando, porque quien nos está reportando puede ser un tercero que por X o Y circunstancias cambió el 3 por el 4 y desafortunadamente cogió mi RUT y me vinculó a mí en un reporte de medios magnéticos de una transacción, de una compra de una, no sé, por ejemplo, de qué les puedo decir, me reportó en una transacción de una compra de un vehículo y yo ese vehículo no lo compré. Entonces, hay que tener cuidado y presente de que esta información es base fundamental para lo que ellos más adelante llaman como la declaración sugerida y que se los voy a mencionar más adelante. Entonces, fíjese que una vez entra uno al portal de la DIAN y empieza uno a establecer las condiciones, la primera pregunta y la columna vertebral, como se los dije desde un principio, es si usted es residente fiscal para efectos tributarios. Efectos tributarios. Entonces, sí, superior a los 183 días, no, no supera los 183 días. ¿Y por qué es importante establecerlo? Porque si usted dijo que no es residente fiscal, deberá declararlo a través del formulario 110. Y si es residente fiscal, deberá declararlo a través del formulario 220. Entonces, esto tiene una importancia grande, porque si yo me equivoco de formulario, pues me voy a equivocar en las tarifas. Y si me equivoco en las tarifas, pues me quedo mal presentada mi declaración. Entonces, seguramente tengo que corregir y pues esto conlleva una serie de sanciones. Entonces, hay que evitar este tipo de cosas desde el principio. La declaración sugerida de renta ya viene inmersa dentro del portal. Ustedes no se asusten. Pues normalmente intentamos de que nosotros mismos no la hagamos, sino que buscamos un profesional que no la haga. Porque en Colombia todavía no es tan sencillo de hacer una declaración como a veces no quiere ver la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No, esto tiene su complejidad, a pesar de que hay unos ayudas rentas y todas estas cosas que pueden generar, digamos que unos patrones necesarios como para hacer una adecuada declaración, en muchas ocasiones se quedan cortos con una visual
mucho más global, como conceptos, por ejemplo, como el que les acabé de mencionar, que es importante a veces declarar cuando no estoy obligado a hacerlo. Aquí hay unas preguntas, que normalmente son, deberían hacérsele al profesional que les esté ayudando con la declaración, porque son preguntas que uno desconoce. Por ejemplo, si usted recibe ingresos adicionales a los ingresos en Colombia provenientes de la CAN, porque estos tienen unos tratamientos especiales para evitar la doble tributación. Recordemos que hay unos acuerdos de la decisión 578, entonces es clave que lo tengan presente, porque si yo en algunos de ellos coloco sí, por ejemplo el retiro de cesantías acumuladas en el 2016, estas tienen una connotación diferente a las que se vienen grabando a partir del año 2017. Entonces seguramente el profesional que les esté ayudando a ustedes a declarar, o si ustedes mismos están haciéndola, tengan presente que estas preguntas son sí o sí obligatorias de responder de acuerdo a cada uno de sus parámetros. ¿Qué les quería yo mencionar como para terminar? Es que básicamente la DIAN está haciendo esfuerzos para poder sacar esta declaración sugerida, pero si vamos y miramos, esta es una que sacamos de un ejemplo de este año, vemos que las rentas exentas y deducciones pues nos deja siempre un valor cero. Y pues al dejarnos un valor cero, pues la renta líquida sube y pues los pagos de impuestos son enormes. Entonces aquí es donde yo digo que se necesita el concurso de una persona que nos ayude para la elaboración de la declaración de renta. Bien, les comenté prácticamente los aspectos que consideramos nosotros importantes tener presentes en la elaboración. Si bien es cierto, hay otros que no los tomé, pues no necesariamente quiere decir que no sean importantes, claro que lo son. Lo que pasa es que consideramos que un no residente pues, necesita recibir una información, digamos que más detallada en los aspectos que le atañen, mientras que un residente ya ha tenido algo de experiencia en este tema de las declaraciones. Bueno, recuerden que este es mi correo electrónico, alejandro.romero@globalgap.com.co. Envíenme tranquilos, lo manejamos con toda la confidencia que lo hacemos con todos nuestros clientes y buscamos poder responder esas inquietudes que ustedes necesitan de pronto un poco más puntuales. También los invitamos a que nos visiten en nuestra nueva página que pronto va a salir. Estamos haciendo una mejora en nuestra página que ya la vamos a tener en alemán, la vamos a tener en inglés y por supuesto en nuestro idioma. Muchísimas gracias y pues los dejo entonces con Natalia o Eike en este caso. Muy amables. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Y le damos entonces ahora paso a Becky Cardoso, ella es socia fundadora de Global Gap y también es experta en el tema. Hola Becky, buenos días. Becky nos va a acompañar específicamente para la parte que vamos a hacer en inglés para todas estas personas que no se sienten tan cómodos con el idioma, con español. Así que Becky, bienvenida. Micrófono. Okay. Gracias, Natalia. Good morning, everyone. I'm going to make a brief summary about what Alejandro explained about the income tax for residents and non-residents. So I'm going to start presenting, share screen. Desktop share. Okay, just 1 second here. Okay, so the first thing that you have to take into account when you are filing your taxes is how many days have you been in Colombia. So if you have been in Colombia more than 183 days, you have to fill out your taxes as a resident in Colombia. To make the calculation of these days, you have to take into account that if you could have been here 6 months,
the whole time, or maybe in different periods of the year. One important thing to take into account is that the days of coming in and coming out in the country should be taken into account. This is very important. Okay, so here it is an example that we have and that Alejandro explained. So for example, this person was, let's say in 2018 in our country, and that person was here for 4 months. And then in 2019, this person was in our country 2 months and a half. So this person for 2019, it is a resident because it has spent more than the 183 days in the country. Sometimes this calculation is confusing, so that's why it is important to make this chart that we have here. And of course, it's better to have an expert like us or your accountant to help you out with this. So in this is a very easy chart in when you place here the date in which you enter the country, the day in which you exit, the total days, and then you will be calculating the accumulated days that you have been in the country. For this person in 2018, didn't make it to the 183 days, but in 2019, you have to add the days that this person has been here in the country in 2018 and 2019. So the total is 487 days. So for the year 2019, this person will have to file their taxes as a resident in Colombia. So that's the very first step. So what happened if you are not a resident? The withholding tax rate that has to be applied is 20% of your salary. And if you pass the 183 days, then you are a tax resident in Colombia, and the withholding tax that will be calculated in your salary will be the rate as if you were a Colombian worker, which is a totally different method. So what amounts should be used to calculate your income tax? So if you are a resident, you should take to your income worldwide and your equity worldwide. And if you are a non-tax resident, only the income and equity from Colombia. So this is a very interesting tip that Alejandro mentioned. So if you are a non-tax resident, you will have to pay 35% as a tax rate on your income. But if you were very careful and the withholding tax that you paid during this period of time that was calculated was 20% in all the sources of income, then you don't have to fill out your taxes and you don't have to pay the 35%. So that's why it is very important to make sure that from all your sources of income in Colombia, if you are going to stay a short period of time and you are not going to be a tax resident, you pay the 20% of withholding tax. And another interesting thing here is that sometimes companies, the agreement with the employees is that the tax is going to pay by the company. That is a little tricky because if the company pays the withholding tax on the name of the employee will have to file his or her taxes
in his own name without any withholding to take as a credit. So that's a possibility, and we have seen it in some of our clients, but it's something that you really need to take, be careful with that. And also, sometimes there grows a possibility in which the employer adds up the taxes to the salary of the employee, and the net that the employee is getting is the total amount agreed. But again, I think this should be analyzed carefully. Okay, so these are the different resources of income that any person, not only foreigners, but any person in Colombia could get. So you could get interest, commissions, fees, royalties, leases, your salary. You can get paid for patent services, movie making. Foreign teachers have an special rate, and management activities have an special rate as well. But what you have to make sure is that, for example, in this case, the foreign teacher case, this person, if they are coming here for a short period of time and they don't want to report their taxes or pay the 35% on their taxes, they should ask to be withheld the 20%. Okay. So then, after saying, well, I'm a tax resident in Colombia, which is your tax rate? Well, your tax rate depends on how much money do you make. So for example, if you make 37 million a year, your tax rate will be 19%. And in between those 19 and 39%, there are other rates. But the top one is the 39%. So if you make 106 million pesos or more, the income tax rate to be applied is the 39%. And Alejandro also mentioned that this tax rate is gonna increase next year. That is the law that is going through our Congress, because our rates are gonna be balanced to international rates. We know that in the Netherlands, the rate is a little bit higher. And another interesting topic that is important to take into account is that these tax residents should report their equity and income around the world. So besides the income tax file, there is an equity tax file. So our advice here is that when you are reporting to your taxes in the very first year in Colombia, the best thing to do is to report all your equity. Because if in the coming year you report changes in your equity, you have to explain where are those changes coming from. So it's better to report all your equity in the very first year. Something important here also is that if the equity is more than 131 million pesos, which is about 31,000 euros, this, which is called in Spanish, Declaración de Activos en el Exterior, has to be reported. You have to report each asset one by one, the value of the asset, and where do you have that asset. So for example, you will have to report your assets in Colombia one by one, and your assets in the Netherlands one by one. And this information is very, how do you say, important, as I mentioned, because if you don't report it the first year and then you want to report it the second year, then the difference has to be explained, as I said before. Okay. What is the thresholds for the residents? So the thresholds for equity, all your belongs, is 154 million. Gross income is 47 million.
all the transactions in and out for your credit card is 47 million, and all the banking transactions, deposits and investments is 47 million again. Here, this point here, responsibility to invoice VAT. So you might have a small business, or maybe you are a consulting person, then you won't have as much income. But if the entity that you are working with asks you to invoice with VAT, immediately, no matter the amount, you have to fill out your taxes. That is very important. Okay, something important to take into account, and this is not only for taxes, this is for all the information on your financials in Colombia. If you are, so as we said, if you are a resident, you have to report your taxes, your income overseas, are your income in Colombia, your equity overseas, and your equity in Colombia. So as you are going to report your equity, let's say from the Netherlands, those assets are in euros. So then you have to report it here in your tax file in pesos. So the right way to do that conversion process is from euros to dollars, and then to dollars, from dollars to pesos. That's the right way to do it. And then you do that always to any transactions or on your financial statements as well. Another interesting topic is how to use your tax credits. So I'm going to give an example. Let's say that for your income in the Netherlands, you have to pay, let's say, 40% as an income tax. So as you are going to report that income here in Colombia, and you already pay tax in the Netherlands for that income, here you can only take a deduction of the, let's say, 20%, because that's the rate for that income here in Colombia. So as a conclusion, you have to, here in Colombia, you can take only the deduction of the rate that is going to be to apply to that income here in Colombia. You cannot take the 40% that was applied there in the Netherlands, okay? So that's the way, the right way to use the tax credits. What if you're a resident and have worked only 2 months in Colombia? So this is the example of coming to Colombia, falling in love to our country, and maybe to a special one person, and then you decided to stay in Colombia, and then you only worked for 2 months and you didn't get to an income of 47 million, which is the threshold to report your taxes in Colombia. So our advice is that for this kind of situation of or a person, this person should report his or her taxes, because this withholding tax will be a tax credit for the next year. Or if they are gonna stay only in the country for these two, sadly for these 2 months, that you can get this withholding tax back. So the best way is to report your taxes. Something that we think it is important to mention is that some people had to stay in Colombia because of the COVID. So this was a non-voluntary staying, because our airports are closed at the moment. So for this person that is staying in Colombia, and if they don't have income in Colombia, even though maybe they have been here more than 183 days, they don't need to, they are not a tax resident, and they don't need to report their taxes. Of course, they have to show to the authorities that they have not been in Colombia because of any purpose of working or anything. It's just by all these situation.
the last topic is what about the information reported to the DIAN? So it is to mention that companies at the end of the year, almost all the companies in Colombia have to report detailed information to the tax authorities. This information includes the salaries of everyone, or for example, if your company paid the rent of a house or office that you owned, all of this information is reported to the DIAN. So they have already all the income on your name reported in their files. So you can go on your profile to the DIAN and get this information. This information is very important that you check your information to compare the information that you have to the information that the DIAN has. And as a result of this, how do you say that, of checking this information, it is two things to take into account. One, that sometimes this information is not reliable because sometimes the companies don't report this information on time. So be aware of that. And the other thing is that, as Alejandro shown in an example, the DIAN has your income, but they don't calculate the deductions, or they don't understand the different situation of your equity or your income, or the different tax rate of withholdings that are applied to each type of income. So this information for, I don't know, comparison or for information purposes is okay, but it's not okay to think that this is your income tax report. This is a brief summary of our presentation. Please feel free to contact us. We are experts in making this tax filing for foreigners. We have our fees are very, how do you say that, standard for everyone. So I'm very pleased to have shared this information with all of you that have trusted to come to our country and come here, which is very important for us as Colombians. Please feel very comfortable to contact us to help you with any matters in these regards. Thank you.